Hola amigos de Fermateando, yo soy el Mono y en esta ocasión vamos a ver un nuevo video de geometría y en este caso vamos a hablar de las circunferencias. En primer lugar, ¿qué es una circunferencia? Una circunferencia es el conjunto de puntos que equidistan de un punto llamado centro. Cuando digo equidistan me estoy refiriendo a que todos esos puntos que pertenecen a la circunferencia tienen la misma distancia respecto a este punto particular llamado centro. Bien, y ahora vamos a ver un poco de elementos particulares de la circunferencia. En un principio tenemos el radio. El radio se llama justamente a la distancia de cualquier punto que pertenece a la circunferencia con respecto al centro. Luego podemos también definir lo que es una cuerda. Una cuerda de una circunferencia es un segmento que une dos puntos que pertenecen a la circunferencia. Y también podemos definir lo que es el arco. Bien, una cuerda define lo que se llama un arco, que sería la trayectoria que es a través de la circunferencia de esos dos puntos que unen el segmento. Podemos ver también que una cuerda va a definir dos arcos. Como se ve en el dibujo, tenemos un arco violeta y otro arco naranja. Por último, tenemos una cuerda particular que se llama diámetro. Esa cuerda es la cuerda de máxima longitud, que es justamente una cuerda que pasa por el centro de la circunferencia. Antes de continuar viendo lo que son las circunferencias, vamos a definir una recta muy importante. Vamos a hacer el siguiente juego. Vamos a agarrar un segmento definido por puntos A y B y vamos a llamar N a su punto medio. Y ahora vamos a trazar una recta perpendicular al segmento AB que pasa por el punto M. Esta recta se llama mediatriz y tiene muchas propiedades muy copadas. La propiedad quizás más conocida y también muy importante es que si nosotros movemos el punto M a través de la mediatriz, no importa cómo lo movamos, siempre se va a cumplir que nos va a formar un triángulo isósceles. Es decir, que el triángulo AMB es un triángulo isósceles con el segmento AM igual al segmento MB. También otro dato importante es que la recta es la única que cumple con esta condición. Es decir, no existe ningún otro punto que cumple la condición de igualdad de segmentos que no pertenece a la mediatriz. De esta forma, si nosotros conocemos algún punto M que nos forma un triángulo isósceles, es decir, que AM es igual a MB, sabemos que ese punto va a pertenecer sí o sí a la mediatriz del segmento AB. Y ahora pasamos a los triángulos. Dado un triángulo ABC, vamos a trazar primero la mediatriz del segmento BC. Y ahora también vamos a trazar la mediatriz del segmento AB. Notemos que estas dos mediatrices se cortan en un punto, que a ese punto lo vamos a llamar O. Este punto O tiene propiedades muy copadas, porque como pertenece a la mediatriz de BC, por las propiedades que hemos mencionado antes, sabemos que el segmento OB va a ser igual al segmento OC. Pero como también pertenece a la mediatriz del segmento AB, sabemos que el segmento OA va a ser igual al segmento OB. De esta forma tenemos tres segmentitos que son iguales. Tenemos que el segmento OA es igual al segmento OB, que es igual al segmento OC. Y de esta forma podemos agarrar un compás y pinchar en el centro O y trazar una circunferencia justamente con la longitud de estos tres segmentos. Esta circunferencia se llama circunferencia circunscripta. Se llama así porque justamente es la circunferencia que pasa por los tres puntos de un triángulo. De esta manera, nosotros podemos demostrar que siempre en un triángulo va a existir una circunferencia que pase por sus tres puntos. Este punto O se lo llama circuncentro y se lo suele denominar justamente con la letra O. Y ahora vamos a dejar otro juego. Vamos a dejar fija la circunferencia y lo que vamos a hacer es mover este punto A través de la circunferencia. Una observación muy copada que podemos hacer es que ese ángulo definido por el ángulo BAC, que lo vamos a llamar alfa, nunca cambia siempre que lo mantengamos en el mismo arco de circunferencia. Entonces, esta propiedad se llama arco capaz. Es decir, que si nosotros agarramos un punto D cualquiera y trazamos el ángulo definido por la cuerda BC, ese ángulo también va a ser alfa. Y después podemos realizar otro jueguito más. Es decir, bueno, pero nosotros siempre nos mantuvimos del mismo lado del arco de la circunferencia. ¿Qué pasa si ahora a este punto D lo pasamos al otro lado del arco? Es decir, al arco
que pertenece al semiplano opuesto definido por el segmento BC. Este punto D deja de valer alfa, pero va a tomar un valor muy piola que es justamente 180 menos alfa. De esta manera vamos a analizar la siguiente propiedad. Podemos decir que dos ángulos definidos por la misma cuerda, pero que se ubican en arcos distintos, siempre suman 180 grados. Pero no solo eso, también existe otro ángulo famoso que es el ángulo central. Si nosotros tenemos una cuerda de circunferencia y tenemos definido el ángulo que define esa cuerda, bien, y que lo llamamos alfa, si nosotros ahora trazamos el ángulo que está definido por el centro de la circunferencia, ese ángulo va a ser justamente 2 veces el valor del ángulo del arco. Y por último, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar una recta tangente a la circunferencia que pasa por el punto B. Una recta tangente es una recta que toca a la circunferencia en un solo punto. En cambio, una recta secante es una recta que corta a la circunferencia en 2 puntos distintos. Por ejemplo, si yo prolongo la recta AB, sé que esa es una recta secante, porque corta a la circunferencia en los puntos A y B. Entonces, una vez dibujada la recta tangente que pasa por el punto B, hay una propiedad también que dice que siempre la recta tangente es perpendicular al radio. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo trazo el segmento OB y trazo también la tangente, ese ángulo formado entre ese segmento y esa recta va a ser siempre de 90. Por último, vamos a fijarnos en el triángulo OBC. Es un triángulo isósceles porque O es el circuncentro y tenemos que OB es igual a OC. Por lo tanto, sabiendo que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es siempre 180 grados, nos queda que los ángulos OBC y OCB son iguales y valen justamente 90 menos alfa. Pero, aprovechando la propiedad de que la tangente es perpendicular al radio, tenemos que el ángulo definido entre la tangente y el arco BC es justamente alfa. Este ángulo se lo conoce como ángulo semiscripto de una circunferencia. Este ángulo puede resultar a veces medio difícil una vez que lo vemos por primera vez, pero luego se van a ir acostumbrando y van a ver que aparecen un montón de problemas y es un ángulo muy importante. Para cerrar con la teoría, vamos a ver lo siguiente. Nosotros dijimos que por un triángulo siempre existe una circunferencia que pasa por los 3 vértices. Pero la pregunta ahora es, ¿pasa lo mismo para un cuadrilátero? Y la respuesta es no, no siempre. Hay cuadriláteros que justamente existe una circunferencia que pasa por los 4 vértices y hay cuadriláteros que no pasa eso. Por ejemplo, el cuadrado, el rectángulo y el trapecio isósceles son cuadriláteros conocidos y son cuadriláteros que se llaman cíclicos, porque justamente tienen una circunferencia que pasa por los 4 vértices. Pero, ¿cómo yo sé si un cuadrilátero es cíclico o no? Bueno, para saber si un cuadrilátero es cíclico, justamente tiene que cumplir las propiedades que nosotros hemos mencionado. Una primera propiedad que podemos buscar es que justamente el cuadrilátero cumpla arco capaz. Veamos el siguiente dibujo. Nosotros tenemos un cuadrilátero ABCD y vemos que, por ejemplo, que el ángulo BAC es igual al ángulo BDC. Entonces nosotros podemos tomar la cuerda BC y vemos que esos ángulos son iguales. De esta manera, vemos que se cumple arco capaz y podemos garantizar que existe una circunferencia que pasa por esos 4 puntos. No necesariamente tenemos que demostrar que se cumple para el segmento BC. Podemos también demostrar que se cumple para el segmento AB y que justamente los ángulos ADB y ACB son iguales. También se cumple arco capaz y podemos garantizar que el cuadrilátero es cíclico. Una segunda forma de demostrar que el cuadrilátero es cíclico es justamente viendo la propiedad de que sus ángulos opuestos sumen 180 grados. Como hemos mencionado, si los ángulos opuestos suman 180 grados y pertenecen a distintos arcos de circunferencia, tenemos que justamente el cuadrilátero va a ser cíclico. Estas son 2 maneras muy sencillas de demostrar que el cuadrilátero es cíclico, pero no son las únicas. En próximos videos vamos a ir viendo cómo demostrar de otras maneras que el cuadrilátero también es cíclico. Y para cerrar con el video, vamos a ver un problema. El problema nos dice: tenemos un rectángulo ABCD que se marca el punto medio del segmento BC y se llama M. También se marcan otros 2 puntos llamados P y Q, tales que justamente se cumplen la siguiente igualdad de ángulos: que el ángulo
MQ es igual al ángulo QMP, que es igual al ángulo PMB. También nos dice que existe una proporción de segmentos. Nos dice que justamente el segmento AQ es justamente 2 veces el segmento PB. Y el problema nos pide justamente hallar cuánto vale este ángulo AMB. Les recomiendo que pueden pausar el video y pensarlo por sus cuentas. Bien, antes de arrancar con la solución, voy a hacer este pequeño comentario, que este problema no es exclusivamente un problema de cíclicos, sino que justamente va a combinar también temas que hemos visto en el video anterior, tanto de semejanza y congruencia de triángulos. Vamos a arrancar llamando justamente alfa al ángulo AMQ. Por las igualdades de ángulos que nos da el problema, sabemos que todos esos angulitos van a ser también alfa. Y sabiendo que tenemos un rectángulo y el ángulo B es de 90, podemos saber que el ángulo BAM va a ser justamente 90 menos 3 alfa. Ahora vamos a trazar el segmento de M. Pero ¿qué pasa? Tenemos que M es el punto del segmento BC, entonces tenemos que BM es igual a MC. También tenemos que, como es un rectángulo, el segmento AB es igual al segmento CD. Y tanto los ángulos B y C son ángulos de 90. Y tenemos las herramientas para decir que los triángulos ABM y MDC son congruentes por el criterio del lado ángulo-lado. De esta manera podemos garantizar que el ángulo MDC vale justamente 90 menos 3 alfa. Y ahora vamos a trazar un nuevo segmento, que es el segmento de Q. Y vamos a ver lo siguiente. Veamos que justamente el segmento BM es la mitad del segmento AD. Y también veamos que por la condición que nos da el enunciado, el segmento PB es la mitad del segmento AQ. Y de nuevo tenemos que el ángulo A y el ángulo B son ángulos de 90 porque son los ángulos de un rectángulo. De esta manera tenemos también un criterio de lado ángulo a lado, pero ahora de semejanza, porque la razón de semejanza justamente es 2. Tenemos que el triángulo AQD es justamente como 2 veces más grande que el triángulo PPM. Como los triángulos son semejantes, podemos asegurar que justamente el ángulo ADQ también es igual a alfa. Y ahora es cuando entramos con el tema del video. Tenemos que el ángulo ATQ es igual al ángulo AMQ. Vemos que se cumple justamente lo que hemos mencionado antes, se cumple un arco capaz. Dado que se cumple este arco capaz con la cuerda justamente AQ, podemos asegurar que el cuadrilátero AQMD es un cuadrilátero cíclico, es decir, que existe una circunferencia que pasa por sus 4 vértices. Una vez que tenemos que existe una circunferencia que pasa por los 4 vértices, podemos ver todas las propiedades cíclicas que nosotros querramos. Y vamos a ver un arco capaz más. Como ya sabemos que es cíclico, podemos garantizar que si tomamos la cuerda QM, vamos a tener que el ángulo QAM va a ser igual al ángulo QDM. Y como QAM es igual a 90 menos 3 alfa, tenemos que QDM va a ser justamente 90 menos 3 alfa. Y ahora es cuando llegamos a la siguiente ecuación. Tenemos que los ángulos ADQ, el ángulo QDM y el ángulo MDC, los tres ángulos tienen que sumar 90, porque son los ángulos de un rectángulo. Pero tenemos que entonces plantear que alfa más 90 menos 3 alfa más 90 menos 3 alfa es igual a 90. Si nosotros despejamos alfa, vamos a tener que este valor alfa va a ser justamente 18 grados. Y como nosotros nos pedían el ángulo AMB, y AMB es justamente 3 alfa, tenemos que multiplicar a 18 por 3 y nos da que el ángulo es 54, resolviendo así el problema. Espero que les haya gustado esta pequeña introducción a los problemas de circunferencias. Hay un montón de temas más para seguir dando de circunferencias que lo vamos a dar en próximos videos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita. Nos vemos en el próximo video. Chao.